La Iglesia de Dios inició en la zona montañosa que se halla en la colindancia de los estados de Tennessee y Carolina del Norte. El conflicto en esos tiempos entre las tendencias del liberalismo y el fundamentalismo produjo que las iglesias se dedicaran más a contender sobre asuntos doctrinales que a servirle a Dios con sinceridad. Este y varios otros factores trajeron inconformidad a los que en verdad tenían sed de Dios y deseaban buscarle profundamente. En 1884 un hombre llamado Richard G. Spurling, un ministro de la Iglesia Bautista, de 75 años de edad, se entregó en oración, estudio de las Sagradas Escrituras y a la historia de la Iglesia en busca de una salida a las costumbres, tradiciones y legalismo que se vivían en esa época. Él junto con su hijo del mismo nombre y el hermano John Clemons se unieron a orar por un periodo de 2 años por un avivamiento, mientras que al mismo tiempo trataban de concientizar a la Iglesia de esa urgente necesidad. A pesar de que era ya un hombre de avanzada edad y no contaba con su vigor físico de sus años mozos, dentro de su anciano pecho palpitaba un corazón joven y valiente. Al no lograr nada decidieron formar una unión cristiana, lo cual se realizó en una casa rústica de Berney Creek, el 19 de agosto de 1886, lográndose unir a 8 personas decididas a restaurar el cristianismo primitivo y lograr la unión de todas las denominaciones. Entre ellos estaban Richard G. Spurling, John Clemons, Polly Clemons, Barbara Spurling, Margaret Loftus, Melinda Clemons, John Clemons, hijo, y Adelaide Lautas. Y más tarde se añadió Richard G. Spurling, hijo, y se logró formar una nueva confraternidad cristiana. Se designó un nombre para la organización llamándole Unión Cristiana. Se eligió a un ministro, Spurling padre. Se estableció la base para recibir más miembros. Se dedicó al Señor el naciente movimiento. Todo lo anterior fue el inicio de algo que con el tiempo alcanzaría proporciones mundiales. Tan solo un poco después de que se formó la Unión Cristiana, Richard Spurling murió a los 81 años. Pero antes ordenó a su hijo como el pastor de la iglesia el 26 de diciembre de 1886. 3 hombres de Cocker Creek, William Martin, metodista, y los bautistas Joe M. Tipton y Milton McNabb, motivados por la predicación de Spurling, tuvieron una experiencia de santificación plena por el Espíritu Santo y se dedicaron a predicar sobre la santidad. Esto trajo el avivamiento a su comunidad y luego se extendió a Camp Creek. Un grupo de hermanos humildes se unieron en oración y Dios oyó sus súplicas, llegando el avivamiento en 1896. Fue aquí en donde surgió un poderoso mover de Dios que se ha extinguido hasta el día de hoy. Un líder prominente que colaboró mucho para extender el avivamiento pentecostal fue William F. Bryan. Después de esta visitación de Dios, vino una persecución abierta contra los hermanos que habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Se les acusó de herejes, lunáticos e idiotas. También les cerraron la escuela donde se reunían y hacían sus servicios. En el año de 1902 se cambió el nombre de Unión Cristiana por el de Iglesia de Santidad. El grupo había tratado infructuosamente de reformar sus iglesias locales, así que establecieron una nueva con el fin de restaurar las doctrinas de la Biblia, promover una mayor consagración, evangelización y el servicio cristiano. Por varios años la iglesia sufrió muchos ataques de amenazas y contra de sus infraestructura, como la quema de sus 2 primeros templos. Más adelante, en junio de 1903 se recibieron 5 nuevos miembros en la iglesia, entre ellos a J. Tomlinson,
quien luego fue ordenado pastor de la congregación para que Spurling y Bryant se pudieran dedicar a viajar predicando en otros lugares. Su pastorado fue bueno, pues en el primer año recibió 13 nuevos miembros en la congregación, entre ellos a otro ministro Lemons, quien a su vez se dedicó a predicar con Spurling y Bryant en otros lugares. De manera que para 1905 ya había congregaciones en otros 3 lugares y la iglesia contaba con 4 congregaciones. En el año de 1907 finalmente se le cambió el nombre, de Iglesia de Santidad por el de Iglesia de Dios. De esos humildes orígenes creció hasta convertirse en una de las denominaciones pentecostales más influyentes del mundo. Por casi 130 años, la Iglesia de Dios se ha distinguido por predicar el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Al momento, su membresía sobrepasa las 7 millones de personas, distribuidas en más de 150 países. Los líderes de la Iglesia de Dios son muy respetados dentro del movimiento pentecostal. Hoy, la Iglesia de Dios siente un llamado similar al experimentado en sus primeros días en Burney Creek. Sus congregaciones están experimentando el poder del Espíritu Santo como nunca antes. De todas partes llegan noticias sobre cientos de conversiones y vidas que reciben la llenura del Espíritu Santo. La Iglesia de Dios ha sido llamada a evangelizarle al mundo. También al discipulado y la oración, al compromiso, a ser un canal para el avivamiento pentecostal en este nuevo milenio.